Y ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero creo que nos encontramos en esta final con un equipo que representa el nuevo fútbol brasileño, el fútbol brasileño comprador, el fútbol brasileño que repatria jugadores. Y ¿sabes dónde te das cuenta? Esto en Curiosamente esta. tiene al mismo goleador, al mismo protagonista de la final. O sea que esto es algo que tampoco sé Ujú. si hemos visto en la historia de la Libertadores a un mismo futbolista ser decisivo de este modo en dos finales. En tres. Volvemos a marcar un poco este equipo que está para ser un equipo de época, este Flamengo. Está para, porque sigue manteniendo. Fala galera do canal Fute Rápido, me chamo Julien e o vídeo de hoje é sobre o Flamengo campeão da Libertadores 2022. Então, gringos falaram sobre essa partida, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Y ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero creo que nos encontramos en esta final con un equipo que representa el nuevo fútbol brasileño, el fútbol brasileño comprador, el fútbol brasileño que repatria jugadores, frente a un equipo que representa un poco al antiguo fútbol brasileño, el fútbol brasileño formador, y que esos jugadores difícilmente repitan una próxima Copa Libertadores porque seguramente serán transferidos. Y hablamos de Atlético Paranaense. Y yo era uno de los que decía el dominio brasileño, la inversión brasileña, y es verdad, pero me parece que yo mismo me equivocaba generalizándolo. Porque cuando uno habla de esto, uno tiene que hablar de dos, que son Flamengo, Palmeiras, que son los que vienen dominando no solamente la Libertadores, sino que vienen dominando los títulos internos de Brasil, la Copa, el Brasileirao, con la excepción de el único que en este periodo no ganó la Libertadores, que perdió una final, que es Atlético Mineiro, que es el campeón del Brasileirao la temporada pasada, pero que así como hizo una gran inversión, no la pudo mantener. Entonces, Mineiro ha armado dos grandes planteles, uno le alcanzó para ganar la Copa, otro le alcanzó para ganar el Brasileirao, pero no lo pudo mantener. Y nos damos cuenta que este Flamengo, campeón de la Libertadores, hoy, 2022, tiene muchos nombres en común de aquel equipo que le remontó a River, un Claro. poquito al sur de Bueno, Guayaquil, en Lima, donde está, o y sea, ¿y sabes dónde te das cuenta? Esto en curiosamente esta. tiene al mismo goleador, al mismo protagonista de la final. O sea que esto es algo que tampoco Uh sé -huh. si hemos visto en la historia de la Libertadores a un mismo futbolista ser decisivo de este modo en dos finales. En tres. O sea, siempre se pensó, y se lo pensaba sobre todo en Ecuador, que los récords de Spencer en la Libertadores eran irrompibles. Uno, por la gesta de cómo lo logra Spencer, 54 goles en la Libertadores, marcar en tantas finales, pero también porque a medida que Sudamérica se globalizó, el jugador que era goleador de Libertadores difícilmente volvía a jugar en Sudamérica la temporada siguiente. Ujú. Se iba a Europa. Y en este Flamengo comprador es la primera vez que un jugador marca en tres finales consecutivas desde Spencer Vizca. Ujú. Porque sí, Flamengo perdió la pasada, pero Gabigol hizo un gol en esa final. O sea, Claro, Gabigol ha marcado en tres finales consecutivas. No sí. pasaba desde Spencer. Pero bueno, está. Y por eso, por ejemplo, cuando tú revisas la lista de los 10 máximos goleadores en la historia de Libertadores, y esto marca lo que está haciendo Flamengo y Gabigol, el gol de Gabigol lo mete entre los 10 máximos goleadores en la historia de Libertadores. Gabigol le gana a River remontada por un gol y acá la final se define por un gol de Gabigol. Claro. Entonces, creo que en ese poder decisivo de marcar esos goles y que valieran una copa, bueno, estamos hablando de un jugador que es grande, que no le fue bien en Europa y me pregunto si va a estar en la lista del Mundial. Es difícil entrar a esa lista y más adelante cuando publiquemos nuestros episodios premundialistas van a entender por qué es difícil entrar a esa lista, porque hay ¿Podrá entrar rookies. Pedro, el goleador de la Copa Libertadores también? ¿Sí? Es una gran pregunta la que estás abriendo, porque si uno dice, Gabigol tiene calidad para jugar un mundial, le sobra calidad para jugar un mundial. Ahora, la selección a la que representa quizás es la que más cargada está en esa zona del campo. Gabigol fue. Pero un 9 al no llevar, pongámosle que no va a llevar a Gabriel Jesús. ¿Qué Ujú. otro 9 ahí? De olfato, definidor como este, que te define la Sí. boca del No, no, arco. no, no, no hay mucho. No hay mucho de dónde escoger. No hay mucho de Ujú. dónde escoger. No hay mucho de dónde.
no hay mucho más de dónde escoger en ese sentido. Pero volvemos a marcar un poco este equipo que está para ser un equipo de época, este Flamengo. Está porque sigue manteniendo esa base que armó para pelear por este torneo, porque sigue Felipe Luis, porque sigue de Arrascaeta, Bueno, pero porque... ya está, o sea, Felipe Luis está grande, Arturo Vidal está grande, Diego Alves está, bueno, de hecho se lesiona Felipe Luis también. Y Diego Alves ya es suplente. Sí, de Arrascaeta termina acalambrado, pero bueno, es un jugador importante todavía en esta estructura. Everton Ribeiro, me pregunto si seguirá, no sé, digo. Pedro no sé si seguirá también. Sí, pero por ejemplo, trajeron de vuelta a Thiago Maia del Lille. Ujú. Le compraron el arquero al Paranaense, porque Santos, el arquero que atajó hoy, es el arquero con el que el Paranaense había ganado la Sudamericana la temporada anterior. Entonces, eh, empieza a reforzarse para mantener la estructura. Y por eso yo decía, el nuevo Brasil, este Brasil capaz de mantener jugadores que podrían estar en Europa. Então, eu sou flamenguista, como já disse nos vídeos anteriores. O Gabigol pra mim é um monstro sagrado, um cara abençoado. Toda final da Libertadores o cara vai lá e mete o gol do Flamengo. Já ganhou 2 pra gente. Pô, o cara é ídolo máximo do Flamengo. Só tá abaixo do Zico e olha lá, se ganhar um Mundial vai começar a ter uma briga boa entre os dois. Mas, pô, eu tô feliz pra caramba. Mas o vídeo foi esse. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal pra ajudar na divulgação e valeu!